En este nuevo ejemplo, lo que vamos a revisar es un modelo de producción de varios periodos, muy similar a lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Los modelos de producción, donde hay cierto utilidades por producto, hay capacidades, cosas por el estilo. Pero al hablar de varios periodos aparece en particular, ¿cierto? El efecto del inventario, de que yo puedo fabricar en un determinado mes, pero vender en el futuro, no necesariamente en el mismo mes que lo fabrico. Y eso me permite, sobre todo, por ejemplo, cuando tengo capacidad limitada para fabricar y demandas que son muy dispares entre un mes y otro, eventualmente, ¿cierto? A través de inventario, poder manejar esa demanda dispar, ¿cierto? Y fabricar antes para un mes que quizás me vayan a pedir más. Ahora el inventario siempre tiene la característica de que me va a costar mantenerlo. O sea, el inventario nunca es gratuito. Por una parte tengo dinero invertido, pero también cierto, la necesidad de bodegas me implica gastos adicionales en las personas, en sí, el gasto de la misma instalación. Si necesito alguna clase particular de almacenamiento, por ejemplo, en el caso de las comidas, ¿cierto? Toda la electricidad para mantenerlo en las condiciones ambientales adecuadas. Todos esos son costos en el fondo del inventario que hay que asumir. No hay ningún problema, ¿cierto?, con tener inventario, pero hay que reconocer cuánto me cuesta efectivamente. Y eso siempre va también muy ahí de la mano y hay un equilibrio con respecto a cuánto me cuesta producir para saber si me conviene más eventualmente tener más capacidad de producción y no ocuparla siempre toda, o bien me conviene más eventualmente tener inventario y trabajar con la capacidad de producción un poco más justa. De eso se trata un poco el juego aquí. Veamos entonces qué nos dice este enunciado. Acme Manufacturing Company firmó un contrato para entregar 100, 250, 190, 140, 220 y 110 ventanas para casa durante los siguientes 6 meses. Entonces, cierto, primera cosa que ya nos damos cuenta es que nuestro horizonte de planificación va a ser 6 meses, ¿ya? Y aquí están las cantidades demandadas en cada uno de ellos. Como ven, bastante, ¿cierto? Desparejas entre sí. Bastante, fluctúa bastante la demanda. El costo de producción, mano de obra, material y servicios, ¿cierto? Las tres cosas ya juntas por ventana, varía por un periodo, ¿cierto? De un periodo a otro y se estima que será de 50 a 45, 55, 48, 52 y 50 durante estos 6 meses que estoy analizando. Para aprovechar las fluctuaciones del costo de fabricación, ¿cierto? ACME puede producir más ventanas de la necesaria en un mes dado y conservar las unidades adicionales para entregarle los meses posteriores. Ahí es donde, ¿cierto?, aparece mi inventario. Y esto supondrá un costo de almacenamiento a razón de 8, digamos, dólares por ventana por mes, estimado en el inventario a fin de mes. Ya, o sea, lo que pasa de un mes a otro se contabiliza en ese momento y 8, ¿cierto?, dólares tengo que cargarlo. Y hay que desarrollar un programa, ¿cierto?, que me determine el programa de producción óptima. Como tengo, digamos, costos de producción y costos de almacenamiento, y además de eso me dan los datos, ¿cierto?, de cuánto es mi demanda, básicamente lo que tengo es un problema de costos en general. Y eso implica, ¿cierto?, que mi función objetivo, en este caso, tendrá que ser minimizar, porque voy a minimizar los costos, ¿ya? Ahora, antes de seguir trabajando en la función objetivo, tenemos que determinar cuáles son las variables que efectivamente necesito identificar. Y aquí, ¿cierto?, en realidad hay dos tipos de variables. La primera de ellas, ¿cierto?, es cuánto efectivamente voy a fabricar en cada mes, ¿cierto? Porque como los costos de fabricación mes por mes difieren, tengo que hacer una diferenciación también de cuántas unidades fabrico cada mes, porque cada una de ellas tiene un costo diferente. Entonces, si defino XY, XY con minúscula, el índice Y, la cantidad de ventanas fabricadas en el mes Y. Y esa es mi primera variable de decisión. A esto, ¿cierto?, tengo que agregarle otra variable de decisión. Y esa sería, ¿cierto?, la variable del inventario. ¿Por qué? Porque una cosa es cuánto fabrique en un mes dado, pero cuánto fabrique en un mes dado puede tener dos destinos diferentes. Uno
esos destinos es que efectivamente lo ocupe para satisfacer la demanda de inmediato, ¿cierto? La demanda de ese mismo mes, pero también parte de lo que fabrique podría destinarse a que lo ocupe el próximo mes para satisfacer la demanda del próximo mes. Y eso, ¿cierto? Requiere obviamente que yo separe, digamos, de la información de fabricación la cantidad en particular que voy a ocupar para inventario. Entiéndase que la cantidad de ventanas que yo fabrico en un mes puede finalmente dividirse en demanda real, en productos entregados, o bien puedo guardar una parte de ello para pasarlo simplemente al otro mes y ocuparlo en otro momento de la demanda. Así definimos, por ejemplo, I sub I, ¿cierto? Una I mayúscula sub I por inventario, que es, ¿cierto?, la cantidad de ventanas en inventario al fin del mes I. Esto es importante, indicar en qué momento yo estoy considerando o contabilizando el inventario, si es a principios o a fin de mes, porque eso me resulta vital para las ecuaciones que voy a escribir con respecto a cuando efectivamente tengo disponible ese inventario para poder ocuparlo, por ejemplo, en la demanda. Con estas dos variables ya podemos pensar en la función objetivo bastante directamente, porque es cierto, si hablamos de costo de producción, como los costos de producción son distintos por cada uno de los meses de fabricación y cada mis XI me representa cuántas ventanas fabriqué en cada uno de estos meses, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, 50x1, estoy diciendo que el costo de 50 por la cantidad de ventanas que fabriqué en el mes 1, ¿cierto? Es en total eso. Y eso tengo que irlo replicando para los demás. 45 es el costo del segundo mes y debe ir multiplicado por la cantidad de ventanas que fabrico ese mes. En el tercer mes es 55 y así sucesivamente hasta llegar a mi mes 6. ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy sumando es el costo de fabricación de ventanas en los 6 meses. Aquí el inventario todavía no aparece. Aquí no hay ningún efecto inventario, solamente cuando fabriqué estas ventanas. Ahora sí, debo reconocer el inventario, porque como es un costo también, lo tengo que agregar a mi función completa de costos, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando que la función es minimizar costos. Entonces, todos estos son costos y por ello yo el inventario simplemente se lo sumo, porque estoy solamente sumando costos. Aquí no es como una función de utilidad donde lo que es sumar utilidades tiene que ir positivo y restar costos, ¿cierto? Tiene que ir negativo. En este caso todos son costos, así que por lo tanto todo lo sumo y eso es lo que trato de minimizar. En este caso, como nos dice el enunciado, el costo de almacenamiento en general es 8 por ventana por mes. Así que podría escribirlo por cada variable, 8 por la determinada variable, o bien también factorizar, que es por ejemplo hacer 8 por y simplemente adentro escribo las variables. ¿Y cuáles son mis variables? El segundo grupo que definí, las I sub I. Y así yo tendría I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más I sub 4 más I sub 5 más I sub 6, porque son 6 meses. Vamos a conversar un poco con respecto a I sub 6 después, porque no es estrictamente necesario definirla. Aquí, ¿cierto? Cuando tenemos 8, si esto lo multiplicamos, tenemos 8 por I sub 1, 8 por I sub 2, 8 por I sub 3, ¿cierto? Me va reconociendo el inventario que dejé al final de cada uno de estos meses, ¿cierto? Y lo contabilizo como costo, así como me lo están pidiendo. La suma de las dos cosas, costos de fabricación y costos de inventario, me da mi costo total y eso es lo que necesito maximizar. Ahora, con las dos variables, ¿cierto? Tengo que ir a hacer mis restricciones. Y aquí pensemos, ¿cierto?, que las restricciones, por una parte, tienen que ver con la demanda que yo tengo acá, siendo 50, 190, 140, 220 y 110.
esto ya lo puedo considerar como una base para escribir mis distintas restricciones, ¿cierto? Porque tengo que estar necesariamente restringido a que estas demandas yo las satisfaga de alguna manera. Entonces, pensemos, ¿cierto? Esto es mes 1, mes 2, acá lo podemos escribir. Mes 1, esto es mes 2, esto es mes 3, mes 4, es mes 5 y finalmente el mes 6. Esa es la demanda, ¿cierto? Cada uno de estos meses. Y aquí lo que viene, ¿cierto? Es escribir, digamos, la, la satisfacción de esta demanda, pero como les decía, ¿cierto? Antes, cuando yo fabrico en un determinado mes, tengo la opción de dejarlo para satisfacer la demanda de ese mes o bien el inventario que dejo a final de mes. Y también, si yo pienso en el mes siguiente, yo puedo tener eventualmente inventario desde el mes anterior acumulado, más lo que fabrique, ¿cierto? Me permite satisfacer la demanda de ese mes o incluso, además de la demanda de ese mes, dejar todavía más inventario. Entonces, esa es la estructura, en el fondo, que estas ecuaciones, cuando son problemas de programación de producción de varios periodos, hay que considerar que hay un equilibrio entre lo que produzco y lo que guardo para ir satisfaciendo la demanda mes a mes. Y tengo que reconocer, obviamente, que a veces yo vengo arrastrando productos de antes como forma de inventario. El mes 1 en este caso es más simple que otros meses porque yo lo que fabrico es X1, ¿cierto? Y yo sé que eso puede tener dos destinos. Puede ir a los 100, que es, ¿cierto?, mi demanda, o podría ir a inventario 1. Y 1 es el inventario a fin de mes, ¿cierto? 1. Eh, necesariamente entonces lo que fabrique será al menos 100 y podría ser más de 100, ¿cierto? Si es que el modelo decide dejar algo de inventario. Ahora, aquí es donde viene, ¿cierto?, lo que recién les decía, que yo debo reconocer la existencia de unidades de partida, en este caso en el mes 2. ¿Y eso qué es lo que es? El inventario 1. Porque las unidades que quedaron del inventario 1, ¿cierto?, lo que quedó a fin del mes 1, yo lo puedo ocupar en el mes 2. Y eso es I sub 1. Pero a esto le tengo que agregar lo que sea capaz de fabricar en el mes 2, que es X2. Y con ello yo podría satisfacer los 250, ¿cierto?, de demanda del mes 2, pero incluso podría eventualmente, ¿cierto?, dejar también inventario final del mes 2. Y eso sería I sub 2. A esto, nuevamente, ¿cierto?, como insumo del mes 3, yo parto con I sub 2, que fue lo que me quedó a final del mes 2, más lo que fabrique en el mes 3, que es X3, lo puedo ocupar para la demanda del mes 3, que es 190, y adicionalmente podría eventualmente dejar para inventario, ¿cierto?, una cierta cantidad. Y así sigo la misma lógica de los demás. Inventario del mes 3 para partir el mes 4, ¿cierto?, porque era lo que venía el mes anterior, más lo que fabrico en el 4 es la demanda del mes 4, me sirve para satisfacer la demanda del mes 4 y eventualmente dejar un poco de inventario. Mes 5 parte con lo que me quedó del mes anterior, más lo que fabriqué en el mes 5, me permite satisfacer los 220 de inventario, más en este caso I sub 5, que es el inventario final del mes 5. Y el mes 6 finalmente lo satisfago con lo que me queda del mes 5, más lo que fabrico el mes 6, es mi demanda. Y podría eventualmente aquí considerar esto, el inventario 6, que dejara unidades, ¿cierto?, disponibles. Matemáticamente lo puedo formular así, no hay problema, pero como la función objetivo es minimizar, ¿cierto?, lo que va a producir esta variable va a ser en realidad redundante, porque aquí, ¿cierto?, está 8 y sub 6. Eso implica un reconocimiento de costo.
Y como nada me obliga, en este caso, a que yo tenga que después con I sub 6 hacer algo, no hay un mes 7, por lo tanto, el modelo en sí va a obligar a que I sub 6 sea 0. Y por lo tanto, esto yo sé, por estructura y por cómo funcionan estos modelos, que la podría omitir. Así que en este caso lo podemos o no dejar y las dos formas están correctas. En este caso también tenemos que reconocer, ¿cierto?, que xi y I sub i tienen que ser mayor o igual a 0, ambas. Digamos, esta estructura siempre se utiliza, digamos, para los problemas de inventario. El que haya una producción en el mes que tengo que considerarle y agregarle cuánto partí con inventario desde el mes anterior, y eso lo puedo ocupar, ¿cierto? Ya sea para la demanda del mes en cuestión o para guardarlo simplemente para el mes siguiente. Esta estructura es típica en los problemas de programación de la producción de varios periodos. En este caso estamos reconociendo también el costo del inventario, además del costo de producción. ¿Ya? Eso es un poco, de eso se trata este modelo de múltiples periodos. Eventualmente vamos a ver también que hay incluso problemas donde hay más de un producto y también hay más de una etapa, digamos, de fabricación. Pero todo se basa básicamente en la misma estructura, en pensar en que yo en un determinado mes puedo fabricar para usar o para guardar. Y si guardo, tengo que reconocer en el mes siguiente que yo tenía esas unidades disponibles, además de lo que pueda fabricar, por supuesto, en ese mes. Eh, las, como ven, las ecuaciones siempre están por igualdad, porque aquí necesariamente, ¿cierto? Los únicos dos destinos posibles es ocuparlo en producción o guardarlo. Si yo esto lo declarara como menor o igual, por el hecho de que es un problema de minimizar, en realidad Simplex lo que haría, ¿cierto?, es tirarme todas las variables a cero. Y obviamente mi mínimo va a ser cero, que es el ideal, pero no podría satisfacer, ¿cierto?, las restricciones de demanda. Por eso tiene que ser igual en estos casos, ¿cierto? Y de eso se trata, digamos, este modelo de producción en varios periodos.